Me das asco desde el primer día que te vi. Eso fue lo que dijo mi nuera durante la fiesta de compromiso. Yo solo sonreí y saludé al maestro de ceremonias. En el salón comenzó a reproducirse un video, y ella se quedó paralizada en su silla. Me alegra que estés aquí. Quédate hasta el final y dime desde qué ciudad ves mi historia. Quiero saber hasta dónde ha llegado. Desde el primer momento en que la vi, me dio asco. Así grita Teresa Olivar en pleno salón de fiestas, siendo ya las 9:30 de la noche. El aire acondicionado está a todo lo que da, y el lugar huele a flores muertas. Hay unos 50 invitados mirándome, unos con la boca abierta, otros bajando la vista. Estoy sentada en la mesa principal con mi vestido verde oscuro, las manos quietas sobre el mantel blanco. No me tiembla ni un dedo. Teresa está de pie con su copa de champán, con ese vestido blanco que le queda demasiado apretado. Santiago, mi hijo, está junto a ella comiendo camarones sin siquiera alzar la mirada del plato. Ya no puedo con esto, suelta Jimena con voz ronca. Santiago, dile a tu mamá que después de la boda ya no puede seguir viviendo en la casa. Me da asco verla arrastrando las chanclas todo el día. Los murmullos corren entre los invitados. Doña Consuelo Méndez, mi vecina de toda la vida, me ve con tristeza. Don Leandro Guzmán, el carnicero, aprieta los puños, pero nadie abre la boca, nadie dice nada. Mírala, ni se mueve, sigue Jimena señalándome. Siempre está igual en la casa, como estatua, vagando como fantasma, haciendo ruido con las ollas desde las 5 de la mañana. Santiago por fin levanta la cabeza. Tiene la cara roja. Bebe un trago de vino tinto y se limpia con la servilleta. Jimena, por favor, murmura. ¿Por qué no? Si todos ya lo saben, responde ella riéndose. Todos saben que tu mamá es una carga, una señora de 67 años que solo sabe hacer frijoles y ver novelas. Siento el calor subir por mi cuello. Las mejillas me arden, pero sigo inmóvil. No digo nada, solo sonrío, apenas, como si no pasara nada, porque ellos no tienen idea de lo que sé. No imaginan lo que tengo planeado desde hace 3 meses. Además, agrega Jimena acercándose más, después de la boda vamos a necesitar la casa para nosotros, para los niños. Tu mamá puede irse a un asilo. Hay varios muy buenos en la ciudad. Santiago asiente como si fuera lo más normal del mundo, como si yo fuera un mueble viejo. Eulalia, dice Jimena viéndome directo. Espero que entienda que ya cumplió su papel como madre. Es hora de que se haga a un lado y nos deje vivir en paz. El silencio se vuelve denso. Todos esperan mi reacción. ¿Lágrimas? ¿Un grito? ¿Que me levante y huya como si ya estuviera acabada? Pero yo no soy una mujer vencida. No después de todo lo que descubrí. No después de tantos meses preparándome para este instante. Tienes razón, digo por fin. Mi voz suena firme. Claro, ya es tiempo de que todo cambie. Las miradas se clavan en mí. Jimena sonríe como si hubiese ganado. Santiago parece aliviado, creyendo que será más sencillo de lo que pensaba. Pero entonces hago algo que nadie esperaba. Levanto mi mano derecha y hago una seña discreta al maestro de ceremonias junto al equipo de sonido. Él me ve, asiente. Sabe perfecto lo que sigue, lo ensayamos muchas veces. Señoras y señores, dice tomando el micrófono. La madre del novio les tiene una sorpresa muy especial a los novios, un regalo que jamás olvidarán. Jimena me mira sin entender. Su sonrisa maliciosa se fue borrando poco a poco. Santiago dejó de masticar y se quedó con la boca abierta. Todos voltearon hacia la pantalla gigante colgada en la pared principal del salón. Las luces se apagaron. El murmullo de los invitados se extinguió por completo. Yo seguía con la sonrisa intacta, porque después de 67 años de vida, después de 40 años de matrimonio, después de 35 años siendo madre, por fin había llegado mi momento. La pantalla se encendió con un video que iba a cambiarlo todo para siempre. El video que les iba a mostrar a todos quién era en realidad mi hijo Santiago, quién era en realidad Teresa Zárate. El video que por fin iba a liberarme para siempre. En la oscuridad del salón, mientras la pantalla cobraba vida, yo solo pensaba una cosa. Ellos no sabían que yo ya lo tenía todo planeado.
que llevaba meses juntando pruebas, que llevaba meses esperando exactamente este instante. Mi venganza apenas comenzaba. Todo empezó hace 5 años, cuando mi esposo Fidel falleció de un infarto. Santiago tenía 30 en ese entonces. Vivía en un departamento en el centro, trabajaba en la ferretería de su padrino y venía a verme todos los domingos después de misa. Traía pan dulce y café molido. Nos sentábamos en la cocina y platicábamos de su trabajo, de sus planes, de las muchachas que conocía. «Mamá, no se preocupe por nada», me decía tomándome de la mano. «Yo siempre voy a cuidarla. Papá me lo pidió antes de morir y le di mi palabra». Esas palabras me daban calma. Me hacían sentir que no estaba sola en este mundo, que mi único hijo me quería tanto como yo lo había querido durante todos esos años. Pero todo cambió cuando Santiago perdió su empleo. La ferretería cerró y él no encontraba nada más. Tenía deudas en el banco y tuvo que dejar su departamento. Una noche llegó a mi casa con 2 maletas y los ojos hinchados de tanto llorar. «Es solo por unos meses, mamá», me dijo, «hasta que encuentre algo mejor». Y claro que le dije que sí. Era mi hijo, mi única familia. La casa era grande y estaba llena de recuerdos de su papá. Pensé que nos haría bien tenernos el uno al otro. Los primeros meses todo estuvo tranquilo. Santiago buscaba trabajo durante el día. En la noche veíamos la tele juntos. Yo le decía que todo iba a estar bien, pero Santiago no conseguía nada. Pasaron 6 meses, luego 1 año. Empezó a tomar cerveza en las tardes. Se desvelaba viendo videos en su celular. Dejó de ayudarme en la casa. Ya no buscaba trabajo con las mismas ganas. «Este pueblo no tiene oportunidades», decía. «Todos los trabajos son para chavos que saben computación». Yo trataba de levantarle el ánimo. Le decía que todo iba a mejorar, que tenía que tener paciencia, pero por dentro me iba preocupando. Mi hijo ya no era el mismo, se estaba volviendo amargado, lo presentía. Y entonces apareció Ximena Oliveres. La conoció en una fiesta de cumpleaños en casa de su prima Socorro. Ximena tenía 23 años, trabajaba de secretaria en una oficina de abogados y venía de una familia con dinero. Su papá era dueño de 3 tiendas de ropa en el centro. Esa noche, Santiago llegó hablando de ella como si hubiera visto a una diosa. «Mamá, es la mujer más hermosa que he visto en mi vida. Es inteligente, elegante, educada y me hizo caso. No lo puedo creer». Al principio me alegré por él. Pensé que tener novia le iba a caer bien, que lo iba a motivar a buscar trabajo, que lo sacaría de la tristeza en la que se estaba hundiendo. Pero cuando Ximena vino a visitarnos por primera vez, supe. Desde el primer momento sentí que algo no me cuadraba. Llegó luciendo un vestido carísimo y tacones altos, echando un vistazo a mi casa como si fuera un sitio descuidado. Se sentó en el sillón sin recargarse, como temiendo ensuciarse. «Señora Eulalia», me dijo con una sonrisa que no llegaba a los ojos, «Santiago me ha hablado mucho de usted. Qué bonita casa tiene». Pero su mirada decía otra cosa. Observaba las cortinas desgastadas, los muebles viejos de madera, las fotos amarillentas en la pared. Me juzgaba. Durante la cena, Ximena no paró de hablar sobre su trabajo, sus amigas, los restaurantes finos que frecuentaba. Santiago la miraba embelesado, colgado de cada palabra que salía de su boca pintada de rojo. «Mi familia tiene una casa en la playa», soltó Ximena. «Deberíamos ir un fin de semana, Santiago, te va a encantar». Desde esa primera visita, Santiago comenzó a cambiar todavía más. Empezó a criticar mi comida. «Ximena dice que usas mucha sal, que eso no es sano». Empezó a hacer comentarios sobre mi ropa. «Mamá, ¿por qué no te compras algo más moderno? Ximena conoce tiendas buenísimas». Poco a poco, mi hijo se fue alejando. Ya no veíamos la tele juntos, ya no platicábamos en la cocina. Todas las noches salía con Ximena y regresaba tarde. Los fines de semana se iba a la casa de playa de los Zárate y al volver siempre tenía algo que reprochar. Que la casa se veía vieja, que no sabía cocinar platillos actuales, que mis amigas del barrio eran gente sin clase. «Ximena dice que deberías aprender a usar la compu», me soltó una vez. «Que las mujeres de tu edad ya no pueden quedarse atrás». Otra vez dijo,
Jimena dice que esta casa necesita una remodelación total, que así nunca va a valer. Siempre era lo que Jimena decía, como si su opinión contara más que la mía, como si conociera mejor que yo esta casa, mi vida. Pero lo peor fue cuando Santiago me dijo que se iban a casar. Fue un martes por la noche. Yo lavaba los platos después de cenar. Él llegó con una botella de vino y 2 copas. «Mamá, tengo una noticia importante», me dijo. Jimena aceptó casarse conmigo. Me forcé a sonreír, a felicitarlo, a abrazarlo, pero por dentro sentí un vacío helado en el estómago, un presentimiento, un miedo que no sabía cómo explicar. «¿Cuándo se casan?», Zrenia, pregunté. «En 6 meses. Jimena quiere una boda grande. Sus papás van a pagar todo». Esa noche, mientras él dormía, yo seguía despierta, mirando el techo, pensando en cómo había cambiado, pensando en esa mirada de Jimena, pensando en el futuro, y por primera vez tuve miedo de quedarme sola. No sola porque mi esposo había muerto, sola porque mi propio hijo se estaba volviendo un desconocido. Alguien que ya no me reconocía como su madre, alguien que me veía como Jimena me veía, como un estorbo, como algo viejo que ya no servía. Esa noche entendí que mi hijo ya no era el mismo, que se había transformado en otro, en alguien que me daba miedo. La primera vez que supe la verdad fue un jueves por la tarde. Santiago había salido con Jimena a ver vestidos de novia. Yo limpiaba su cuarto, porque él ya ni eso hacía. Debajo de la cama encontré una carpeta llena de papeles. Pensé que serían cosas de su trabajo en la gasolinera, pero al ver mi nombre en uno de ellos, la curiosidad me ganó. Abrí la carpeta y todo mi mundo se vino abajo. Eran papeles del banco, documentos de un préstamo que Santiago había tramitado usando mi casa como respaldo. Mi casa, la misma que mi esposo y yo logramos con el trabajo de 4 décadas, donde Santiago nació y creció. Él falsificó mi firma. Presentó papeles afirmando que yo aceptaba usar la casa como aval para un préstamo de 200.000 euros. Dinero que se gastó en un carro nuevo y en la luna de miel que Jimena quería en Puerto Vallarta. Me temblaban las manos mientras leía. Sentía el corazón a punto de estallar, como si fuera a darme un infarto, tal como le pasó a mi esposo. Santiago había mentido. Cometió fraude. Puso en riesgo el único lugar seguro que yo tenía. Pero lo peor vino después. Encontré más documentos. Eran copias que demostraban que Santiago había estado investigando asilos para personas mayores. Tenía una lista con precios, ubicaciones y servicios. Había resaltado en amarillo los más económicos. En una hoja suelta, escrita con su propia letra, decía: «Mamá, asilo San Judas, 8.000 euros al mes, cerca del hospital, por si se enferma». Me senté en su cama con los papeles en las manos. No podía respirar ni pensar. Mi propio hijo estaba planeando encerrarme. Ya había decidido por mí sin siquiera consultarme, y aún faltaba algo más. Al fondo de la carpeta encontré un sobre amarillo. Adentro, una carta manuscrita de Jimena dirigida a Santiago. Decía: «Mi amor, ya hablé con mis papás y están de acuerdo. Después de la boda, tu mamá no puede seguir con nosotros. Es imposible iniciar una familia nueva con una anciana en casa. Ya pregunté y el asilo San Judas está bien. Tienen enfermeras todo el día y actividades para mantenerla ocupada. Con lo que vendamos de los muebles viejos de tu mamá, podemos pagar los primeros 3 meses. No te sientas mal, es lo mejor para todos». Leí esa carta 5 veces. Cada palabra era una daga en el corazón. Jimena no solo me despreciaba, había convencido a Santiago de que yo era un estorbo, algo que había que quitar del camino. Guardé todo tal como lo encontré. Cerré la carpeta y la dejé de nuevo bajo la cama. Salí con las piernas temblorosas y me senté en la cocina a tomar un vaso de agua. Durante las siguientes 2 horas no hice más que llorar. Lloré por mi hijo, que ya no reconocía. Lloré por una familia que había perdido sin notarlo. Lloré por el futuro que otros habían decidido por mí. Cuando Santiago llegó esa noche, ya me había secado las lágrimas. Había tomado una decisión. No iba a enfrentarlo, no iba a gritarle, no pensaba derramar ni una lágrima frente a él. Haría algo más astuto: observar, escuchar, recopilar información. Porque si mi propio hijo podía traicionarme así, necesitaba saber hasta dónde llegaba todo. «¿Cómo te fue con los vestidos?»,
Le pregunté mientras él se servía agua. Bien, mamá. Jimena encontró uno lindo, algo caro, pero sus papás ayudarán. Contestó mintiendo con tanta naturalidad. Me sonreía mientras mentía, como si yo no notara nada. Me alegra por ustedes, respondí. Se merecen lo mejor. Esa noche, cuando Santiago se quedó dormido, empecé mi propia investigación. Revisé todos los papeles que tenía en el escritorio. Busqué documentos de la casa, del seguro de vida de mi esposo, de mi cuenta del banco. Descubrí que Santiago llevaba meses husmeando entre mis cosas. Algunos papeles ya no estaban donde los había dejado. Otros papeles tenían señales de haber sido copias, pero lo que me congeló la sangre fue una app que Santiago dejó abierta en la mesa de la cocina. Una aplicación para grabar conversaciones. Había archivos con fechas recientes de los últimos 3 meses. Eran grabaciones nuestras. Me puse los audífonos y reproduje una. Era una charla que tuvimos la semana pasada sobre mis ahorros. Le había contado que tenía algo guardado por si pasaba una emergencia. En el audio, mi voz se escuchaba clarita, diciendo la cantidad exacta. Santiago me había estado espiando, recolectando datos sobre mi dinero, mis propiedades, mis conversaciones privadas. Esa madrugada, sentada en la penumbra de mi cocina, me cayó el 20 de que todo era más grave de lo que creía. No solo querían deshacerse de mí, planeaban robarme y estaban juntando todo para hacerme pasar por una anciana desorientada, incapaz de manejar sus cosas. Por primera vez en mis 67 años, sentí miedo real, miedo de mi propio hijo, miedo a quedarme en la calle, miedo a morir sola en un asilo mientras ellos gozaban de mi casa y mi lana. Pero junto al miedo, nació algo que jamás había sentido así. Coraje, un coraje frío, calculador, listo. No me pedía llorar ni gritar, me pedía pensar. Si Santiago y Jimena querían jugar sucio, yo les iba a enseñar cómo se hace bien. Si creían que podían burlarse de una vieja mensa, iban a aprender que se metieron con la persona equivocada. Esa madrugada, mientras ellos dormían creyendo que ya lo tenían todo resuelto, empecé a trazar mi contraataque. No sabían que en 40 años de matrimonio yo aprendí a observar. No sabían que fui quien lo crió, que conocía todas sus mañas. No sabían que la señora calladita y sumisa que veían a diario era pura fachada. Una máscara que usé por años para mantener la paz familiar, pero esa paz ya se había ido, y la máscara estaba por caer. Al día siguiente empezaría mi verdadero trabajo, salvarme, recuperar mi dignidad, demostrarles que se equivocaron de víctima, preparar el derrumbe de todo su plan. Me levanté a las 5 como siempre, pero esa mañana ya no era la misma. Algo se rompió mientras dormía. La víctima se había ido. Nació una estratega. Puse café y me senté en la cocina con la libreta nueva que había comprado hace días para recetas. Ahora iba a servir para algo muy distinto. Planeé la caída de mi hijo y su pareja. En la primera hoja escribí: Santiago Quirós y Jimena Zárate, plan de venganza. Abajo anoté todo lo que sabía: el préstamo falso, los planes del asilo, las grabaciones, la carta de Jimena. Todo lo tenía registrado. Tenía pruebas, pero necesitaba más. Cuando Santiago bajó a desayunar, ya tenía mi primer acto listo. Hijo, le dije sirviéndole huevos revueltos, ayer estuve pensando en lo que dijiste de la boda. Creo que tienes razón. Esta casa es muy vieja para una pareja joven. Santiago me miró con sorpresa. ¿En serio, mamá? Sonreí con falsa dulzura. Jimena merece arrancar su matrimonio en un lugar bonito. Necesitan privacidad. Los ojos de Santiago brillaron. Creyó que ya me había convencido. ¿Y qué vas a hacer? ¿A dónde vas a ir? Fingí pensar. He estado viendo opciones. Hay lugares lindos para personas de mi edad, con actividades, enfermeras, otras señoras para platicar. Mentira total, claro, pero necesitaba que él creyera que todo iba según su plan, que bajara la guardia. Me da gusto que pienses así, mamá. Jimena va a estar muy feliz. Después del desayuno, Santiago salió rumbo al trabajo silbando, convencido de que tenía todo bajo control, creyendo que yo me iría sin chistar y que él se quedaría con todo. Apenas se fue,
Agarré el celular y marqué a Fidel Esparza, el abogado que fue compadre y confidente de mi difunto esposo por más de 3 décadas. Fidel ya tenía 72 años y estaba retirado, pero aún echaba la mano a sus amigos de siempre cuando la cosa se ponía fea. «Fidel», le dije, «necesito hablar contigo de inmediato. Es algo delicado». «Claro, Eulalia. ¿Quieres que pase por tu casa? Number mejor en tu despacho». «Y Fidel, esto queda entre tú y yo. Nadie puede saber que fui contigo». 1 hora más tarde ya estaba sentada frente a él en su oficina sencilla en el centro. Le conté todo con pelos y señales. Le mostré las copias que saqué de los papeles del préstamo trucho. Le enseñé la carta de Jimena. Le detallé lo de las grabaciones. Fidel no decía nada, solo movía la cabeza con cara de tristeza. Al final, se quitó los lentes y se limpió los ojos. «Eulalia», me dijo, «esto está fuerte. Santiago cometió fraude con documentos. Podría terminar en la cárcel. No quiero verlo encerrado, Fidel. Es mi hijo, pero tampoco pienso acabar en un asilo mientras ellos se quedan con mi casa y mi lana. Entonces, ¿qué quieres hacer? Protegerme, asegurarme de que no me puedan joder y que les quede una lección que no se les borre jamás». Fidel sonrió por primera vez desde que llegué. «Siempre supe que eras más lista de lo que aparentabas. Tu esposo me lo decía a cada rato. Mi Eulalia es callada, pero tiene la mente más filosa que he conocido». Pasamos 2 horas armando un plan perfecto. Primero, él se encargaría de investigar a fondo el préstamo fraudulento. Luego, me ayudaría a cambiar el testamento sin que Santiago oliera nada. Y por último, íbamos a registrar todo lo que Santiago y Ximena estuvieran tramando. «Necesitas más pruebas», me dijo Fidel. «Tienes que grabarlos cuando hablen de sus planes. Necesitas evidencia de que están maquinando contra ti». Me explicó cómo funcionaban las grabadoras miniatura que vendían en las tiendas de electrónicos, cómo podía esconder una entre la ropa o en la bolsa y cómo provocar conversaciones para que se soltaran. «¿Estás segura de que quieres hacer esto, Eulalia? Una vez que empecemos, ya no hay marcha atrás». «Estoy más que lista», le dije. «Llevo 40 años siendo una esposa sumisa. 35 años aguantando como madre. Ya es hora de que me defienda». Salí del despacho de Fidel con una grabadora chiquita, del tamaño de una moneda, escondida en mi bolsa. También llevaba un plan detallado para los próximos 4 meses. 4 meses para reunir todas las pruebas que me hacían falta. 4 meses para montar una trampa perfecta. Esa misma tarde fui a la tienda de electrónicos y compré otra grabadora más grandecita para esconder en mi cuarto. También una cámara diminuta con forma de adorno para la sala. El chavo de la tienda, bien amable, me explicó cómo usar todo. «Es para vigilar la casa cuando me voy de viaje», le dije mintiendo. «Ya ve cómo está la inseguridad». Al volver, Santiago ya estaba en casa. Estaba en la sala, hablando por teléfono con Ximena. No se dio cuenta de que ya había llegado. «Sí, mi amor», le decía. «Ya hablé con ella hoy en la mañana. Está de acuerdo. Dice que va a buscar un asilo por su cuenta». Me quedé parada en la cocina, escuchando todo. No va a poner resistencia. Creo que hasta se sintió aliviada. Ya sabes cómo son las señoras mayores, sienten que estorban. Encendí la grabadora que llevaba escondida en la bolsa. ¿El dinero? No te preocupes. En cuanto se vaya, vamos a vender algunos muebles y con eso salimos para los primeros meses. Luego vemos cómo darle cuello al seguro de vida de mi papá que está a su nombre. Cada palabra de ella era como un cuchillo, pero ahora cada cuchillo quedaba grabado, cada mentira quedaba registrada. Te amo, Ximena. Pronto vamos a estar solos y todo será perfecto. Cuando colgó el teléfono, entré a la sala con una sonrisa. ¿Era Ximena? Sí, mamá. Le conté que ya decidiste buscar dónde vivir. Está feliz. Me alegra mucho, mentí. ¿Ya tienen fecha para la boda? Estamos pensando en febrero. Ximena quiere que sea en primavera. ¡Qué bonito! Voy a empezar a buscar lugares desde mañana. Quiero dejar todo listo para entonces. ¡Qué buena onda! Me abrazó. Eres la mejor mamá del mundo. Ximena tenía razón. Dice que eres bien lista por tomar esta decisión. Mientras me abrazaba, yo pensaba en todo lo que había grabado y en lo que seguiría grabando los próximos meses.
en la sorpresa que les estaba preparando. Esa noche, después de cenar, me fui a mi cuarto temprano. Coloqué la grabadora grande debajo de la cama y la programé para que grabara toda la noche. Quería saber si Santiago y Jimena hablaban cuando pensaban que yo ya estaba dormida. Al día siguiente, al revisar el audio, descubrí que sí hablaron. A las 11 de la noche, Jimena llegó a la casa. Estuvieron en el cuarto de Santiago como 2 horas planeando mi futuro. ¿Ya sabes cuánto vale la casa?, preguntaba Jimena. Mi tío Rufino dice que mínimo 500.000 euros. Está en una zona muy buena. Perfecto. Con eso pagamos la boda que quiero y aún sobra para remodelar todo. Y si mi mamá se arrepiente, no se va a arrepentir. Las señoras como ella siempre terminan obedeciendo. Además, ya firmó los papeles del préstamo. Aunque quiera, ya no puede echarse para atrás. Escuchar cómo planeaban mi ruina con tanta frialdad, con tanta malicia, me hizo sentir cómo las últimas cenizas de amor de madre se me apagaban del corazón. No eran solo ambiciosos, eran crueles. Planeaban dejarme sin nada mientras se quedaban con el fruto de todo mi esfuerzo, pero lo que no sabían era que yo también tenía mi plan, y el mío iba a ser mucho mejor que el suyo. En los días siguientes, seguí con mi papel a la perfección. Cada mañana fingía buscar asilos en el periódico. Cada tarde les contaba de las llamadas que había hecho. Cada noche escuchaba sus conversaciones secretas y grababa todo. La mujer callada se había despertado y estaba lista para la batalla. Durante 3 meses me convertí en la mejor actriz del mundo. Cada día mejoraba mi papel de señora resignada que aceptaba su destino. Mientras tanto, iba reuniendo pruebas como si fuera detective. Las grabaciones se acumulaban. Santiago y Jimena hablaban cada noche de sus planes, de cómo pensaban remodelar mi casa, de los muebles que iban a vender, del dinero que esperaban del seguro de vida de mi esposo. Después de la boda, vamos a cambiar todas las chapas, decía Jimena, para que tu mamá no pueda regresar ni aunque quiera. Y si viene por sus cosas, le damos 1 hora para que agarre lo básico. Lo demás lo vendemos o lo tiramos. Total, en el asilo no va a necesitar nada. Fidel me ayudó a cambiar mi testamento sin que Santiago supiera. Ahora, todo mi dinero y mis propiedades serían donados a una casa hogar para niños huérfanos. Santiago no iba a recibir ni un solo peso de herencia. ¿Estás segura, Clotilde?, me preguntó Fidel. Es tu único hijo. Mi hijo falleció hace mucho, le contesté. Ese hombre que vive en mi casa es un desconocido que solo quiere aprovecharse de mí. También averiguamos sobre el préstamo falso. Fidel contrató a un investigador privado que comprobó que Santiago había falsificado mi firma. Teníamos pruebas suficientes para meterlo al bote por 5 años, pero yo no buscaba justicia en tribunales. Quería una venganza con estilo, algo que se le quedara grabado. El video llegó una noche de noviembre. Santiago y Jimena veían un programa de bodas en la tele. Platicaban sobre cómo querían su ceremonia. Mi sueño es que sea una boda que nadie olvide nunca, dijo Jimena, que hablen de ella por años. En ese instante supe exactamente lo que tenía que hacer, y le iba a dar a Jimena la boda que no iba a olvidar jamás, pero no por las razones que ella pensaba. Al día siguiente fui con Fidel y le conté mi plan. Quiero que consigas a alguien que sepa editar videos, le dije. Quiero que arme un montaje con todas las grabaciones donde hablan de internarme, de vender la casa, de quedarse con mi dinero. ¿Para qué? Para proyectarlo en su cena de compromiso. Fidel se quedó callado un momento y luego soltó una carcajada. Eulalia, eres malvada. Me fascina. Planeamos todo con precisión quirúrgica. El editor de video era un chavo que trabajaba con Fidel en casos de divorcio. Sabía mezclar audios e imágenes para hacer presentaciones que impactaran. Señora Eulalia, me dijo cuando le conté lo que quería. Esto va a ser una bomba atómica. El video quedó impecable. Duraba 15 minutos. Empezaba con fotos de Santiago de niño, conmigo y con su papá, con musiquita suave de fondo. Parecía un video tierno, pero luego entraban los audios. La voz de Santiago diciendo que yo era una carga. La voz de Jimena detallando cómo se iban a deshacer de mí. Sus planes de asilo. Las charlas sobre vender mis muebles. Todo con fechas, horas y sus voces reales.
El video terminaba con una frase en letras grandes, para que sepan quiénes son en realidad Santiago Quirós y Ximena Zárate. Mientras tanto, yo seguía con mi farsa de buscar asilos. Una vez a la semana salía de la casa con mi bolsa y regresaba con folletos de distintos lugares. Santiago y Ximena creían que ya estaba haciendo los trámites para irme. ¿Ya escogiste qué asilo te gusta más?, me preguntaba Santiago. Estoy entre dos, mentía. Uno está más céntrico, pero el otro tiene más actividades. Tómate tu tiempo, mamá. Queremos que estés cómoda. Qué hipócrita, qué cinismo. Pero yo seguía sonriendo como si le creyera. En diciembre, Ximena anunció que iban a hacer una gran cena de compromiso antes de la boda. Iban a invitar a toda la familia, amigos y vecinos. Querían que fuera un evento inolvidable. Será en el salón de fiestas del fraccionamiento, me dijo Santiago. Ximena quiere que sea bien elegante. Qué bonito, respondí. ¿Necesitan ayuda con algo? No te preocupes, mamá. Los papás de Ximena se encargarán de todo. Tú solo arréglate bonita y disfruta. Perfecto. No podía haber pedido una oportunidad mejor. Una semana antes de la cena, llamé al maestro de ceremonias que habían contratado. Era un señor mayor que conocía a mi familia desde hace muchos años. Don Esteban, le dije, necesito pedirle un favor muy especial. Le conté que quería preparar una sorpresa para Santiago y Ximena, que tenía un video especial que quería mostrar durante la cena. Claro que sí, doña Eulalia. ¿A qué hora lo ponemos? Cuando yo le haga una señal, le dije. Es sorpresa, así que tiene que ser en el momento justo. Don Esteban no hizo preguntas. Creyó que era una madre cariñosa planeando algo emotivo para su hijo. Los días previos a la cena fueron los más pesados. Santiago y Ximena estaban entusiasmados. Hablaban sin parar de la fiesta, de los invitados, de lo espectacular que iba a ser la noche. Al final todo va a salir perfecto, me dijo Santiago la noche anterior. Encontraste un lugar donde vas a estar tranquila. Nosotros vamos a empezar nuestra vida juntos. Todos salimos ganando. Sí, respondí. Todos vamos a recibir justo lo que merecemos. Esa noche no pude pegar el ojo, no por nervios, sino por la emoción. Después de meses de desprecios, engaños y puñaladas por la espalda, por fin había llegado el momento de mi venganza. Me levanté temprano y me arreglé con esmero. Elegí un vestido verde oscuro. Fui al salón a peinarme. Me puse los aretes de perlas que mi esposo me dio en nuestro aniversario 20. Quería lucir impecable para mi momento de gloria. Al llegar al salón, todo estaba adornado con flores blancas y luces cálidas. Empezaron a llegar los invitados, mis vecinos, los amigos de Santiago, la familia de Ximena. Todos de punta en blanco, listos para celebrar, pero yo sabía que esa noche no la iban a olvidar jamás. Una noche donde por fin la verdad saldría a flote. Una noche donde Clotilde Quirós dejaría de ser la que aguanta todo para convertirse en quien hace justicia. A las 8 en punto el salón ya estaba a reventar. Había unas 50 personas de etiqueta, copas de champán en mano y risas llenando el ambiente. La mesa principal estaba decorada con rosas blancas y velas doradas. Todo parecía sacado de una revista de bodas. Yo estaba sentada en el lugar de honor, al lado de Santiago y Ximena, con mi vestido verde oscuro, mis perlas y una sonrisa ensayada durante meses. La sonrisa de una madre orgullosa por el compromiso de su hijo. Pero por dentro sentía algo nuevo. Un consuelo helado, una seguridad implacable, esa paz que se tiene cuando sabes que traes todas las de ganar. Ximena lucía como reina con su vestido blanco pegado al cuerpo. Caminaba por el lugar recibiendo halagos, posando en las fotos, disfrutando cada mirada. Santiago la miraba embobado, como chavo de secundaria. «Doña Eulalia», me dijo Consuelo Méndez acercándose a mi mesa. «Qué guapa está esta noche. Todo está lindísimo». «Gracias, Consuelo. Ximena tiene muy buen ojo para montar fiestas. ¿Ya tienen fecha de boda?» «En febrero», contesté con la misma sonrisa. «Para ese entonces yo ya estaré instalada en mi nueva casa». Consuelo me miró con extrañeza. «¿Nueva casa?» «Sí, me voy a mudar a un lugar más apropiado para mi edad. Los chavos necesitan privacidad». No le dije que ese lugar era un asilo. No le dije que no fue decisión mía. Solo sonreí y cambié de tema.
A las 8:30 comenzó la cena. Ensalada, sopita de tortilla, pollo en mole, arroz y frijolitos. Todo estaba sabrosísimo. La gente platicaba animadamente. Todos se veían contentos. Jimena se paró para decir unas palabras. Habló de lo feliz que se sentía, de cuánto amaba a Santiago, de lo emocionada que estaba por arrancar esta nueva etapa. Y quiero agradecer especialmente a mi futura suegra, dijo mirándome, por ser tan comprensiva y por apoyarnos en todo. La gente aplaudió. Algunos me vieron con ternura. Creían que Jimena me estaba rindiendo un homenaje. No tenían idea. Lo que hacía era burlarse de mí. Luego habló Santiago, agradeciendo a los papás de Jimena por haber pagado la fiesta. Habló de lo que soñaban para el futuro, de la casa que pensaban remodelar, de los hijos que querían tener. Mi mamá siempre nos enseñó que la familia es lo más importante, dijo, y ahora la nuestra va a crecer. Mientras él hablaba, yo revisaba mi bolso sin que nadie lo notara. El pequeño control remoto seguía ahí. Don Esteban, el maestro de ceremonias, me echaba miradas de vez en cuando, esperando que le diera la señal. Pero todavía no. Quería que siguieran hablando, que siguieran mintiendo frente a todos. Quería que ellos mismos cavaran su hoyo. A las 9 tocaron los brindis. Los papás de Jimena dijeron cosas lindas sobre el amor y el matrimonio. Los amigos de Santiago contaron historias divertidas de la universidad. Todos alzaban sus copas por la felicidad de los novios. Entonces, Jimena hizo algo que nadie esperaba. Se paró otra vez y pidió silencio. «Hay algo más que quiero decir esta noche», dijo. Su voz ya no era la misma, era firme, con seguridad. «Hay algo que todos deben saber sobre nuestra situación familiar». Santiago la miró desconcertado. No tenía idea de lo que iba a decir. «Nuestra boda va a traer muchos cambios», siguió Jimena. «Cambios necesarios para comenzar nuestra vida con el pie derecho». Sentí que el corazón me latía con fuerza. Estaba a punto de decir justo lo que yo temía. «Por ejemplo», dijo con una sonrisa que no le llegaba a los ojos, «mi futura suegra ha decidido mudarse a un lugar más adecuado para su edad. Un sitio donde va a tener compañía y el cuidado que necesita». Empezaron los murmullos. Algunos no entendían, otros se incomodaban. «Es una decisión muy valiente», dijo Jimena, «porque no todas las mujeres de su edad tienen el valor de aceptar que ya no pueden vivir solas». Ahí estaba, la humillación pública que tanto deseaba. Jimena no pudo resistirse. Necesitaba hacerme quedar mal. Necesitaba que todos supieran que ella había ganado. «Yo admiro mucho a la señora Eulalia», continuó Jimena, «por reconocer sus limitaciones y tomar la decisión correcta». El silencio en el salón pesaba. Nadie sabía si aplaudir o quedarse callado. Santiago tenía la cara colorada y le hacía señas a Jimena para que se detuviera, pero ella ya iba encarrerada. Ya había empezado y no pensaba frenar. «Al principio pensé que me iba a costar trabajo convencerla», dijo riéndose, «pero fue más fácil de lo que imaginé. Al final, la gente mayor entiende cuándo ya no sirve para nada». Esas palabras fueron como un golpe en la cara. Algunos invitados se cruzaron miradas con asombro. La señora Consuelo tenía cara de furia. El señor Leandro apretaba los puños. «Jimena, por favor», murmuró Santiago. «¿Qué?», respondió ella. «Solo estoy diciendo la verdad. Tu mamá ya vivió su parte, ya crió a su hijo, ya fue esposa. Ahora le toca hacerse a un lado para que las nuevas generaciones puedan salir adelante». El veneno en su voz ya no se podía ocultar. No fingía ser dulce. No se hacía pasar por la nuera perfecta. Estaba dejando ver su verdadero rostro delante de todos. Y justo ese era el instante que yo había estado esperando. Me puse de pie, despacio. Todos voltearon a verme. Jimena se quedó en silencio, esperando a ver qué haría, esperando que llorara, que me desmoronara, que saliera huyendo hecha pedazos, pero no. Lo que hice fue sonreír. Una sonrisa grande, sincera, con una satisfacción que no pude ocultar. «Jimena», dije con voz firme y clara, «tienes razón en algo. Esta noche no se va a olvidar». Saqué de mi bolsa el pequeño control remoto. Mireia miró a don Esteban, y él lo sintió.
Señoras y señores, dijo don Esteban tomando el micrófono, la mamá del novio preparó una sorpresa muy especial, un video en homenaje a los futuros esposos. Las luces se apagaron, la pantalla gigante se encendió. Jimena me miró con desconcierto. Santiago frunció el ceño. Y así empezó mi venganza. En la pantalla aparecieron fotos de Santiago de niño, con música suave de fondo. Todo parecía normal, un homenaje típico de una madre orgullosa, pero yo sabía lo que venía, y no podía esperar para verles las caras cuando entendieran lo que de verdad habían hecho. Era mi momento. La música seguía llenando el salón mientras se mostraban fotos de Santiago en el parque, en sus cumpleaños, en su graduación de prepa. Todo parecía un video emotivo de una mamá amorosa. Jimena se recargó en la silla, Santiago sonrió, tranquilo, creyendo que todo era solo un recuerdo sentimental. Los invitados murmuraban cosas lindas sobre lo tierno que se veía mi hijo de pequeño. Pero entonces la música cambió, se volvió intensa. Las fotos familiares desaparecieron y fueron reemplazadas por documentos, papeles de banco, contratos, firmas falsificadas. ¿Qué es esto?, murmuró Santiago, y en la pantalla apareció un texto en letras grandes. Los verdaderos planes de Santiago Quiroz y Jimena Zárate. El salón entero se quedó en silencio. Jimena se puso blanca. Santiago intentó levantarse, pero le puse la mano en el brazo. «Siéntate, hijo», le dije calmada. «Esto apenas comienza». La primera grabación comenzó. La voz de Santiago se escuchó por todo el salón. «Mi mamá ya está vieja, ya no piensa bien. Hay que convencerla de que se vaya a un asilo antes de que se dé cuenta de lo que estamos haciendo». Los invitados se miraron con asombro. Doña Consuelo se llevó la mano a la boca. Don Leandro negó con la cabeza, indignado. «Eso no es real», gritó Jimena. «Es mentira». Pero enseguida vino la segunda grabación. La voz de Jimena decía: «Las viejas como ella siempre acaban haciendo lo que uno les dice. Además, ya firmó los papeles del préstamo. Aunque quiera, ya no puede echarse para atrás». El silencio era absoluto. 50 personas miraban la pantalla boquiabiertas, oyendo cómo mi hijo y su prometida planeaban robarme y dejarme sola. «¡Apaga eso!», gritó Santiago, intentando levantarse otra vez. «Deja que termine», le dije. «Al fin y al cabo, tú siempre quisiste una boda inolvidable». La tercera grabación fue brutal. Jimena con frialdad decía: «Le damos 1 hora para que junte lo necesario. Lo demás lo vendemos o lo tiramos. Total, en el asilo no va a ocupar nada». Algunos invitados se levantaron. Unos se veían enojados. Otros simplemente querían irse. Pero nadie podía apartar la mirada de la pantalla. «Esto es ilegal», gritó Jimena. «No pueden grabar conversaciones privadas». «¿Conversaciones privadas?», le respondí sin perder la calma. «¿En mi propia casa? ¿Planeando robarme en mi sala?». El video siguió. Más grabaciones. Santiago contando cómo falsificó mi firma para el préstamo. Jimena calculando cuánto ganarían vendiendo mi casa. Los dos riéndose de lo fácil que había sido engañarme. Después de la boda se oyó claramente la voz de Jimena en la grabación. «Después de la boda vamos a cambiar todas las cerraduras». «¿Para qué?», preguntó otra voz. «Para que tu mamá no pueda regresar aunque se arrepienta». El papá de Jimena se levantó de su lugar con la cara roja de vergüenza. «¿Jimena? ¿Qué significa esto?». «Papá, no les creas, esa vieja está loca». Pero ya era tarde. El video mostraba documentos reales, copias de papeles falsificados, pruebas de todo lo que habían tramado. Era imposible negarlo. Lo más fuerte vino al final. Santiago y Jimena hablando sobre el seguro de vida de mi esposo. «En cuanto esté en el asilo, vamos a ver cómo cancelar el seguro de vida de mi papá, que está a nombre de ella. Ese dinero debería ser nuestro». «¡Basta!», gritó Santiago golpeando la mesa. «¡Ya basta!». Pero yo no iba a detenerme. No después de tantos meses de humillaciones. No después de que quisieran quitarme todo por lo que trabajé 40 años. «Aún hay más», dije tranquila. En la pantalla aparecieron imágenes de folletos de asilos que Santiago había estado revisando.
Documentos donde había calculado los gastos, notas escritas con su puño y letras sobre cómo planeaban deshacerse de mí. Mamá, así los ayudas, 8.000 euros al mes, cerca del hospital por si se enferma. La pantalla mostraba esas frases y los murmullos en el salón se transformaron en gritos de indignación. Varias personas le gritaban a Santiago y Jimena. Otros simplemente se levantaban y se marchaban en silencio. «Ustedes son unos miserables», gritó la señora Consuelo. «¿Cómo se atreven a tratar así a su madre?» «Deberían estar en la cárcel», agregó el señor Leandro. Jimena intentaba explicarse con desesperación. «Están malinterpretando todo, solo queríamos lo mejor para ella». «¿Robarme mi casa era lo mejor para mí?», pregunté alzando la voz, por fin de pie. ¿Falsificar mi firma era lo mejor para mí? ¿Encerrarme en un asilo sin mi consentimiento era lo mejor para mí? Santiago tenía lágrimas, pero no eran de arrepentimiento, eran de furia por haber sido descubierto. «Mamá, por favor», murmuró, «podemos hablar de esto en privado». «No», grité, «ya no más charlas a escondidas, ya no más mentiras, meses tratándome como si fuera una tonta que no se daba cuenta de nada». El video terminó y en la pantalla aparecieron en letras grandes: «Esta es la verdadera historia de Santiago Quirós y Jimena Zárate, para que todos sepan quiénes son en realidad». El silencio fue total. Nadie sabía qué decir. Nadie sabía dónde meterse. Jimena rompió el silencio con un grito histérico. «Todo esto es una venganza de una vieja amargada que no acepta que su hijo ya no la necesita». Ese fue su error fatal, porque confirmó todo lo que los invitados acababan de ver y escuchar. Confirmó que todo era verdad. «Jimena», le dije mirándola a los ojos, «tienes razón en algo, soy una vieja, pero no soy una estúpida, y definitivamente no soy una víctima». Caminé hacia el micrófono que don Esteban había dejado en una mesa. Era momento de mi último discurso. «Señoras y señores», dije, «lamento que hayan tenido que presenciar esto, pero era necesario que todos conocieran la verdad». Los pocos invitados que quedaban me veían con una mezcla de compasión y respeto. Durante meses fingí ser la madre ingenua que dejaba que la manipularan, pero en realidad estuve recolectando pruebas, grabando todo, preparándome justo para este instante. Santiago y Jimena seguían sentados, derrotados, sin saber qué hacer. Porque nadie, y repito, nadie tiene derecho a decidir sobre mi vida sin preguntarme. Nadie puede robarme sin consecuencias, y mucho menos tratarme como si fuera basura. Mi venganza ya estaba en marcha, pero el golpe final aún no llegaba. El salón entero se había quedado en absoluto silencio. Los pocos invitados que quedaban me miraban entre asombro y respeto. Santiago tenía la cabeza entre las manos. Jimena lloraba con coraje, el maquillaje corrido arruinando su vestido blanco, pero yo aún no había terminado. Ese video fue solo el primer acto, lo más fuerte venía después. «Fidel», dije mirando a la mesa del fondo, «¿me acompañas, por favor?» Fidel Vargas se puso de pie lentamente. Había estado atento a todo desde su lugar, esperando mi señal. En las manos traía una carpeta de cuero negra con los documentos más relevantes de mi vida. «Señoras y señores», dije al tomar otra vez el micrófono, «quiero presentarles al licenciado Fidel Vargas, mi abogado y el abogado que representó a mi difunto esposo durante 30 años». Santiago levantó la cabeza como un resorte. «¿Abogado? ¿Para qué necesitas un abogado, mamá?» «Para protegerme de ladrones», le respondí sin apartar la mirada. «Fidel, por favor, explícales lo que descubrimos». Fidel se aclaró la voz y abrió la carpeta. Después de revisar los documentos que la señora Eulalia me entregó, confirmamos que Santiago Quirós incurrió en fraude al falsificar la firma de su madre para solicitar un préstamo bancario usando esta casa como garantía. Murmullos comenzaron a llenar la sala. Santiago se puso blanco como papel. «El monto del préstamo es de 200.000 euros», continuó Fidel. «Dinero que Santiago gastó en un coche nuevo y en asuntos personales, incluyendo el adelanto de una luna de miel en Puerto Vallarta». «¡Eso es mentira!», Zrenia, gritó Santiago. «Mi mamá me dio permiso». «¿Permiso?»,
Fidel sonrió con frialdad. ¿Tienes algún documento que respalde ese permiso? ¿Una autorización por escrito de tu madre para ese préstamo? Santiago no dijo nada. No tenía nada porque jamás me pidió permiso. Además, sí, Fidel y yo tenemos pruebas de que Santiago planeaba encerrar a su madre en una institución sin su consentimiento y quedarse con todos sus bienes. Eso es intento de fraude patrimonial y abuso contra una persona mayor. No pueden demostrar nada de eso, soltó Teresa finalmente, intentando recobrar el control. ¿No podemos? Fidel sacó un pequeño dispositivo de su bolsillo. Todas las conversaciones que vieron en el video fueron grabadas en esta casa durante los últimos 3 meses. Tenemos más de 20 horas de grabaciones donde ustedes detallan cómo robar y abandonar a la señora Eulalia. El silencio era de tumba. Cada palabra de Fidel caía como plomo. Pero eso no es todo, continué. Fidel, enséñales el Nuevo Testamento. Fidel sacó un documento oficial con sellos y firmas. La señora Eulalia modificó su testamento hace 2 meses. Santiago Quirós ya no figura como heredero de absolutamente nada. Santiago se levantó como si le hubieran disparado. No puedes hacerme esto. Soy tu único hijo. Eras mi único hijo, le respondí. Ahora no eres más que un desconocido ocupando ilegalmente mi casa. ¿Y qué va a pasar con todo?, preguntó Jimena con la voz entrecortada. Toda mi herencia, dije con firmeza, mis ahorros, mi casa, mis seguros de vida, todo será donado al albergue de niños huérfanos Nuestra Señora de la Esperanza, a niños que sí necesitan ayuda, no a adultos avariciosos que quieren despojar a su propia madre. Santiago se tambaleó. Tuvo que sostenerse del respaldo de la silla para no desplomarse. Mamá, por favor, podemos arreglar esto, podemos hablar. Me reí con amargura. ¿Hablar? ¿Después de falsificar mi firma? ¿Después de planear encerrarme en un asilo? ¿Después de calcular cuánto ganarías con mi muerte? Fidel levantó otro papel. También tenemos una orden de desalojo. Santiago Quirós tiene 24 horas para salir de la casa de su madre. Eso es ilegal, gritó Jimena. No pueden hacerlo. Fidel la volteó a ver con desprecio. ¿Y falsificar papeles no? ¿Y robar a una señora mayor? ¿Y hacer fraude en su contra? Me acerqué a Santiago y lo miré directo a los ojos. Mi hijo, el bebé que alguna vez tuve en brazos, el niño que crié con tanto cariño, el hombre que había pisoteado todo eso por dinero. Santiago, le dije en voz baja, te entregué todo durante 35 años. Amor, tiempo, energía, dinero. Entregué mi vida para darte lo mejor. Las lágrimas corrían por su cara, pero ya no servían de nada. Y tú me pagaste planeando quitarme todo y dejarme tirada en un asilo como si fuera basura, como si no valiera nada todo lo que hice por ti. Mamá, No, ya no tienes derecho a llamarme así. Las madres lo son para hijos que las respetan. Tú eres solo un ladrón que nació de mí. Me volví hacia Jimena, que lloraba sin levantar la mirada. Y tú, Jimena Zárate, que desde el principio me dijiste que te daba asco, que querías sacarme de tu vida como si fuera un mueble viejo. Señora Eulalia, ahora eres tú quien me da asco, le solté. No por tu cara ni por tu ropa, me repugnas por dentro. Por tener un alma podrida, por tener el corazón lleno de veneno. Teodoro. Cerró la carpeta con los papeles. Señora Eulalia, ¿quiere que procedamos con las denuncias penales? Todos quedaron en silencio. Santiago y Jimena me miraban pálidos de miedo. Sabían que tenía como meterlos años a la cárcel. Pensé en mi respuesta, pensé en la justicia, en la venganza, en 40 años de matrimonio feliz, en 35 años como madre entregada. No, dije por fin, no los voy a meter a la cárcel. Santiago suspiró aliviado. Pero si se me acercan de nuevo, si me buscan, si pasan siquiera por mi calle, Teodoro va a meter todas las denuncias, sin dudarlo. Me acerqué al micrófono una última vez. Señoras y señores, lamento que hayan presenciado esto, pero a veces hay que mostrar la verdad, por dura que sea. Algunos invitados empezaron a aplaudir, al principio bajito, luego más fuerte. La señora Consuelo se puso de pie y gritó: «Bien hecho, Clotilde,
Esos desgraciados lo tenían bien merecido. Otros la siguieron. Por primera vez en mucho tiempo me sentí vista, respetada, fuerte. Santiago y Jimena recogieron sus cosas sin decir nada. Salieron del salón sin mirar a nadie. Sus papás los siguieron, llenos de vergüenza. El lugar se fue vaciando poco a poco. Algunos se acercaron a abrazarme antes de irse. Cuando por fin quedamos solos, me senté y respiré hondo. «¿Cómo te sientes?», me preguntaron. «Libre», respondí. Por primera vez en años, me siento realmente libre. Pero sabía que la verdadera libertad vendría después. Cuando regresara a casa y Santiago ya no estuviera ahí. Cuando pudiera caminar por mi hogar sin miedo. Cuando finalmente pude empezar de cero, mi vida de verdad, pasaron solo 3 días antes de que la casa quedara vacía. Santiago vino con 2 amigos y un camión de mudanza para llevarse todo. No cruzó palabra conmigo, ni siquiera me miró a la cara. Recogió lo suyo en silencio y se marchó para siempre. Jimena ni apareció. Supongo que no tuvo el valor para dar la cara después del numerito en el salón. Caminé por los cuartos vacíos sintiendo algo que no recordaba desde hace años. Un silencio real. No ese silencio tenso de andar con cuidado en tu propia casa, sino ese silencio bonito que se siente cuando al fin tienes el control de tu destino. El cuarto de Santiago ya no olía a cerveza ni a calcetines apestosos. En la sala ya no había videojuegos tirados por todas partes. En la cocina ya no quedaban platos sucios esperando que yo los lavara como si fuera su criada. Por primera vez en 5 años, mi casa me pertenecía de verdad. Esa noche dormí como hacía mucho no dormía, sin tener que escuchar cuchicheos, sin fingir que dormía mientras decidían por mí, sin actuar como la viejita tonta que no se daba cuenta de nada. Al día siguiente empezó mi nueva vida de verdad. Fidel me ayudó a cancelar el préstamo falso. El banco, al ver todas las pruebas, decidió no irse por la vía legal contra Santiago, pero sí canceló la deuda de inmediato y le puso un tache enorme en su historial que le va a impedir conseguir créditos por años. Es una forma de justicia, me dijo Fidel. No va a pisar la cárcel, pero tampoco podrá seguir estafando tan fácil. También cambié todas las cerraduras. Quería asegurarme de que Santiago no pudiera entrar ni aunque tuviera copias de las llaves. Al principio se sintió raro, 5 años rodeada de gente y de repente sola, pero no sola de las malas, sola con libertad, sola con el gusto de hacer lo que se me diera la gana cuando se me antojara. Pude ver mis novelas sin que nadie se burlara, cocinar mis frijoles sin que nadie se quejara, caminar en chanclas por la casa sin que me dijeran ridícula. En unos días, la historia ya se había corrido por todo el vecindario. Todos hablaban de la cena de compromiso. Algunos me felicitaban cuando me encontraban por la calle. Otros me veían con una mezcla de pena y respeto. Doña Consuelo venía cada tarde a echar chisme. Eulalia, me decía, jamás pensé que fueras capaz de hacer algo así. Siempre tan calladita, tan dejada. Ni yo sabía que podía, le contestaba. Una no se entera de la fuerza que tiene hasta que ya no le queda de otra. Una semana después, sonó el teléfono con una llamada que no me esperaba. Era la mamá de Jimena. «Doña Eulalia», me dijo con la voz toda apenada. Quería ofrecerle disculpas por lo que hizo mi hija. No teníamos idea de sus planes. «Lo sé», le dije. «No tienen la culpa por lo que hacen sus hijos, pero Jimena está hecha pedazos. Dice que usted le arruinó la vida». Me quedé callada un rato. Luego le solté. Yo no arruiné nada. Solo saqué a la luz la verdad. Ellos solitos se echaron a perder la vida con lo que decidieron hacer. ¿Habrá manera de arreglar esto? De que los perdone. Señora, le dije firme, el perdón es para quien se arrepiente de corazón. Sus hijos no se arrepintieron de herirme. Se arrepintieron de que los cacharan, y esa diferencia es enorme. No volvió a marcar. 2 semanas después, Fidel llegó con noticias de Santiago y Jimena. Ya no estaban juntos. La familia de ella canceló la boda. Santiago se mudó a otra ciudad. ¿Te da tristeza?, me preguntó Fidel. No, le respondí sin rodeos. Lo que me da tristeza es haber perdido al hijo que creí tener. Pero ese hijo, en realidad,
nunca existió. El hombre que vivía en mi casa se había vuelto un desconocido. Un mes más tarde tomé una decisión que ni yo misma me esperaba. Me lancé a viajar, después de toda una vida en el mismo pueblo. Ahí me casé, ahí crié a mi hijo, ahí enterré a mi esposo. Jamás había estado fuera más de un par de días, pero ahora tenía un dinerito guardado. Tenía tiempo y, sobre todo, tenía la libertad de hacer lo que se me antojara. Compré un boleto de autobús rumbo a la capital. Era la primera vez que viajaba sola, la primera vez que tomaba una decisión pensando solo en mí, sin pedirle opinión a nadie. El viaje fue precioso. Crucé paisajes que nunca había imaginado. Platiqué con desconocidos en el autobús. Me quedé en un hotelito sencillo pero limpio. Caminé por plazas que solo conocía por la tele. En esos 5 días entendí algo bien importante. No era solo la mamá de Santiago. No era solo la viuda de Fidel. No era solo una mujer que había sido traicionada por su familia. Yo era Eulalia Quirós, una mujer de 67 años con toda una vida por delante, con anécdotas por vivir, con lugares por explorar, con momentos que todavía me faltaban. Al volver, empecé a hacer cambios en mi casa. Pinté las paredes de colores más vivos, compré macetas nuevas, reemplacé muebles por otros que me hacían sonreír. También empecé a salir más seguido. Me uní a un grupo de señoras que se juntaban los miércoles a jugar lotería. Empecé a ir a misa los domingos no por costumbre, sino porque me gustaba convivir. Incluso me compré ropa nueva, vestidos que me hacían sentir linda, zapatos cómodos pero con estilo, aretes que brillaban cuando me movía. 6 meses después de aquella cena de compromiso, estaba tomando café en el jardín cuando llegó un sobre certificado. Era de un abogado del pueblo de al lado. Dentro venía una carta de Santiago, una carta pidiendo perdón, diciendo que ya entendía todo, suplicando que lo perdonara, que le diera otra oportunidad. Leí la carta 2 veces, luego la doblé y la guardé en un cajón. No le contesté, no por ser cruel, no porque no pudiera perdonar, sino porque había entendido algo esencial. Perdonar no es volver a ser víctima. Perdonar no es abrirle la puerta a quien te lastimó. Yo podía perdonar a Santiago en silencio. Podía desearle que le fuera bien en su nueva vida. Pero eso no significaba que tuviera que permitirle regresar a la mía. Hay decisiones que son definitivas, y alejarse de quien te traiciona es una de ellas. Esa noche, sentada en la misa renovada, pensé en todo lo vivido, en la mujer que fui y en la que soy ahora. Perdí a un hijo, pero recuperé algo más valioso, mi dignidad. Perdí una familia, pero gané algo más importante, mi libertad. Perdí la ilusión de ser querida sin condiciones, pero descubrí algo más fuerte, la capacidad de quererme a mí misma. Me levanté y me miré en el espejo de la sala. Vi a una mujer de 67 años con el pelo plateado, arruguitas alrededor de los ojos y algo distinto en la mirada. Fuerza, decisión, paz. Mi nombre ya no es el suyo, dije en voz alta frente al espejo. Mi historia apenas comienza, y por primera vez en décadas, esas palabras no me asustaban, me daban esperanza, porque a mis 67 años había aprendido la lección más importante de todas. Nunca es demasiado tarde para defender tu dignidad. Nunca es demasiado tarde para volver a empezar. Y jamás, jamás es demasiado tarde para elegirse libre. La historia que contamos es ficticia, pero está basada en algunos hechos reales. Los nombres y lugares han sido cambiados para proteger la identidad de quienes estuvieron involucrados. No contamos esto para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a pensar: ¿cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de su propia casa? Siento verdadera curiosidad. Si fueras tú, en mi lugar, ¿qué harías? ¿Elegirías callar para mantener la paz o te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu voz? Quiero saber lo que piensas, porque cada historia es una vela que puede iluminar el camino de alguien más. Dios siempre bendice, y yo creo firmemente que el valor nos lleva a días mejores. Mientras tanto, en la pantalla final te dejo 2 de las historias más queridas del canal. Te aseguro que te sorprenderán.
Gracias por haberte quedado hasta aquí.